En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra explicación de la doctrina católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. En esta segunda charla sobre el pecado venial, vamos a ver el aspecto más espiritual de este asunto. En la pregunta 956 a 59, dice el Papa, ¿qué es pecado venial? Pecado venial es una transgresión leve de la divina ley por la que el pecador solo falta levemente a alguno de los deberes con Dios, con el prójimo o consigo mismo. Se llama venial porque es ligero respecto al pecado mortal, no hace perder la divina gracia y Dios más fácilmente lo perdona. Sin embargo, es peligroso, sería un gran engaño. Un gran engaño no tomarlo en serio, porque el pecado venial siempre contiene alguna ofensa a Dios, ya por los daños no pequeños que hace al alma y claro que ofende a Dios. Hemos visto que el pecado venial debilita y entibia la caridad, prepara el pecado mortal y nos hace merecedores de grandes penas en este mundo y en el otro. Veamos ahora el aspecto más espiritual de este asunto. Me apoyo en el libro llamado Compendio de Teología Ascética y Mística del padre Adolfo Tanqueray. Por lo que toca a la perfección, hay mucha diferencia entre las faltas veniales que se cometen como por sorpresa y las que se cometen con propósito deliberado o deliberadamente y con pleno consentimiento. Entonces hay faltas de sorpresa y faltas que se cometen con propósito deliberado, con deliberación y pleno consentimiento. Son más graves estos. De las faltas cometidas por sorpresa podemos decir, aún los mismos santos cometen algunas faltas, a veces faltas por sorpresa, dejándose llevar mutuamente por la irreflexión, la flaqueza de voluntad, del descuido de los ejercicios de piedad, de imprudencias, de juicios o palabras contrarios a la caridad, de mentiras leves para excusarse. Cierto que son de deplorar esas faltas y lloranlas amargamente las almas fervorosas, pero no son un obstáculo para la perfección. Dios, que es tan bueno y conoce nuestra flaqueza, las perdona fácilmente. Además, las reparamos casi al momento, con actos de contrición, de humildad, de amor, que son más duraderos y voluntarios que lo fueron los pecados de fragilidad. Lo único que nos toca hacer con respecto a esas faltas es cuidar de reducir su número y evitar el desaliento, el desánimo. Conseguiremos lo primero por medio de la vigilancia. Hemos de buscar la causa y quitarla, mas sin angustia ni preocupación, confiando en la divina gracia más que en los propios esfuerzos. Cuidaremos especialmente de arrancar de nosotros cuanto fuere afecto al pecado venial, porque como avisa San Francisco de Sales, si el alma guarda afecto al pecado, pronto viene a perder la suavidad de la devoción y aún la devoción misma. Entonces, no tener afecto al pecado, reducir su número, ser vigilante. Pero se ha de evitar con cuidado el desaliento, el disgusto de los que se impacientan de su impaciencia misma y se enfadan de su mismo enfado. Se enoja porque se enojó. Se enoja de haberse enojado. No, esto debemos evitarlo, dice el santo. Tales movimientos proceden de nuestro amor propio, que se turba y se impacienta de vernos tan imperfectos. Para huir de ese defecto debemos considerar nuestras faltas con benignidad, como las consideramos en los demás, odiarlas en verdad, pero con un odio sosegado, sabiendo claramente cuán flacos y miserables somos, y con voluntad firme y tranquila de procurar que esas mismas faltas redundan en gloria de Dios, haciendo con mayor fidelidad y cariño la obra que traemos entre manos.
Entonces, cuando uno le pasó algo ligero, bien, pedir perdón al Señor y hacer mejor lo que estaba haciendo y punto. Mas los pecados veniales deliberados son muy grande obstáculo para nuestro adelantamiento espiritual y hemos de pelear enérgicamente contra ellos. Para más convencernos, consideraremos su malicia y sus efectos. Entonces, cuidado, hay dos tipos de pecado venial: los de fragilidad, de que pasan por sorpresa, y los que son de propósito deliberado, con deliberación, en pleno consentimientos. Estos son mucho más peligrosos. Ahora veamos la malicia del pecado venial deliberado. El pecado venial deliberado es un mal moral, de suyo el mayor mal de los males, después del pecado mortal. Entonces, después del pecado mortal, el pecado venial deliberado es un mal moral, de suyo el mayor de los males después del pecado mortal. Verdad es que no nos separa de nuestro último fin, pero nos retrasa en nuestro camino hacia el cielo, nos hace perder un tiempo precioso y sobre todo es una ofensa contra Dios. En esto consiste especialmente su malicia. Entonces el pecado venial sí ofende a Dios y nos priva de muchas bendiciones. Es realmente una desobediencia contra Dios en materia leve, pero querida con reflexión, y que mirada con los ojos de la fe es algo odioso, porque ofende la majestad infinita de Dios. Es una injuria, un insulto que hacemos a Dios. Ponemos de un lado la voluntad de Dios y su gloria, y del otro nuestro antojo, nuestro gusto y vanagloria, y osamos preferir esto a Dios. Y aun cuán terrible ofensa. Sacrificar una voluntad infinitamente sabia y recta en aras de la nuestra, tan sujeta al error y al antojo. Que esto me parece a mí, escribe Santa Teresa, ser como quien dice: Señor, aunque os pese, haré esto. Ya veo que lo veis, y sé que no lo queréis, y lo entiendo, mas quiero más seguir mi antojo y apetito que vuestra voluntad. Y que en cosas de esa suerte hay poco, a mí no me lo parece, por leve que sea la culpa, sino mucho y muy mucho. Entonces es peligroso poner nuestra voluntad delante de la de Dios. De ello se sigue, por culpa nuestra, una mengua en la gloria externa de Dios. Fuimos creados para procurar su gloria, obedeciendo entera y rendidamente a sus mandatos. Luego, cuando le negamos la obediencia, aunque sea en materia leve, le robamos una parte de su gloria. En vez de poder decir, como la Virgen María, que le damos gloria con todas nuestras obras, nos negamos positivamente a dársela en esto y en aquello. Por esa misma razón es una ingratitud, viéndonos colmados de innumerables beneficios, como amigos suyos que somos, y sabiendo que en pago nos exige agradecimientos y amor, nos negamos a sacrificarnos por él en aquella cosa de tan poca monta. En vez de cuidar de darle gusto en todo, nos importa muy poco desagradarle a Dios. Síguese de esto claramente el enfriarse la amistad con Dios. Ámanos Él sin medida y quiere en pago que le amemos con toda nuestra alma. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, todo corazón, toda tu mente. No nos damos a Él por entero. Entonces, el hecho de pecar venialmente es no darse a Dios por entero. Esa es la diferencia entre nosotros y los santos que se daban a Dios totalmente. No nos damos a Él por entero, sino que guardamos algo para nosotros, y aunque porque queremos conservar su amistad, le vendemos la nuestra, no le damos sino parte solamente de nuestro corazón, y esto no está bien, es una falta de nobleza y de generosidad que no puede menoscabar nuestra amistad con Él. Ahora, ¿cuáles son los efectos del pecado venial deliberado en la vida
espiritual. Y bien, en esta vida, el pecado venial cometido con frecuencia y deliberadamente priva a nuestra alma de muchas gracias, disminuye progresivamente el fervor y nos dispone para el pecado mortal. Entonces realmente es muy grave esto, muy peligroso. Nos priva de muchas gracias, muchas bendiciones, muchas luces, disminuye progresivamente el fervor de la caridad y nos prepara al pecado mortal. Como una persona tiene problemas de corazón, poco a poco, se debilita, se agrava, paro cardíaco. El pecado venial no priva al alma de la gracia santificante ni del amor divino, mas la priva de la gracia que recibiría si hubiera resistido a la tentación. Las pruebas de las gracias actuales, por ende, del grado de gloria que habría ganado manifestándose fiel y del grado de amor que Dios le habría concedido. Inmensa pérdida la de un tesoro que vale más que el mundo entero. Por ejemplo, no sé, por una cosa pequeña, supongamos, una pequeña falta muy pequeña, la persona pierde su carro, pierde su casa, pierde, no sé, $100,000. Ese es el problema. Es causa también de que disminuye el fervor, o sea, la generosidad con que nos entregamos por completo a Dios. Esta buena disposición supone la posesión de un ideal elevado, un esfuerzo constante para acercarnos a Él. Mas con el hábito del pecado venial no pueden compadecerse estas dos buenas disposiciones. No hay cosa que menoscaba tanto nuestro ideal como el afecto al pecado venial. Lejos de estar dispuestos a hacerlo todo por Dios y a mirar siempre a lo alto, nos paramos deliberadamente a la mitad del camino para saborear algún gustillo prohibido. En esto perdemos un tiempo precioso, dejamos de mirar a lo alto para divertirnos cogiendo alguna florecilla que pronto han de marchitarse. Sentimos el cansancio y nos parecen harto lejanas, escabrosas las cumbres de la perfección misma a que habíamos sido personalmente llamados. Pensamos entonces que no será necesario apuntar más arriba y que podemos salvarnos con un poco menos de trabajo. Y ya no nos trae el ideal que antes habíamos propuesto. Digan lo que quieran, pensamos, no se pueden evitar esos movimientos de propia complacencia, esos gustillos, amistades sensibles, murmuraciones, para que permanezcamos, para qué perder el tiempo en rechazarlos, dice uno en su imprudencia, ¿no? Y acabase el ansía por las alturas. Caminábamos antes con paso alegre y ligero, mantenidos por la esperanza de llegar pronto al fin. Empezamos a sentir el peso del día y del cansancio, y cuando intentamos emprender de nuevo la marcha, nos estorba para ello el afecto al pecado venial. Concretamente, uno va muy lento en el camino de la santidad hacia arriba. El ave enredada en el suelo en vano intenta volar. Luego de batir las alas cae de nuevo a tierra malherida. Así también el alma nuestra, trabada con los afectos a los cuales no queremos renunciar, cae pronto más o menos malherida por el vano esfuerzo intentado. A veces nos parece recobrar el antiguo fervor, pero desgraciadamente nos hallamos sujetos por nuevas ataduras y no tenemos la constancia que es menester para ir cortándolas una a otra. Sobreviene un enfriamiento de la caridad, y que es para poner susto. Y finalmente llega el mayor peligro. El mayor peligro que entonces nos amenaza es el de irnos deslizando poco a poco hasta llegar al pecado mortal, porque crece nuestra inclinación al placer prohibido, y por otra parte disminuye las gracias de Dios de tal manera que llegará un punto en que pudiéramos rendirnos. Entonces el pecado venial prepara el pecado venial, nos priva de muchas luces, muchas ayudas,
que Dios nos hubiera dado si hubiéramos sido más generosos con Él. Crece nuestra inclinación a los placeres pecaminosos. Cuanto más concedemos a nuestro enemigo, tanto más nos pide, porque no se sacía con cosa alguna. Hoy la pereza nos hace acortar en 5 minutos la meditación. Mañana nos pedirá la acortemos en 10. Hoy no reclamará el afecto sensible, sino algunas imprudencias de poca monta. Mañana se involuntariará y pedirá un poco más. ¿Cómo podremos detenernos en tan peligrosa pendiente? Creemos estar seguros porque pensamos que no son sino faltas veniales, pero ay de nosotros, porque poco a poco se irá acertando al pecado mortal. Repítense las imprudencias y turban más hondamente la imaginación y los sentidos. Es el fuego que está vivo debajo de la ceniza, que puede estallar en un incendio. Es la sierpe que calentamos en nuestro seno, una serpiente que se apresta a morder y envenenar a su víctima. Tanto más cerca está el daño, tanto menos le tenemos en fuerza de exponernos continuamente a él. Nos familiarizamos con el pecado, vamos dejando caer uno a uno los muros que defendían la fortaleza de nuestro corazón, y llega un momento en que el alma, con un furioso asalto, el enemigo entra con un furioso asalto en la plaza. Por ejemplo, usted mira una película, ve unas cositas, cierra los ojos, no quiere, después más, después no resiste. Esto es muy de temer, porque generalmente disminuyen las gracias divinas a medida que crecen nuestras infidelidades. Notemos esto. Muy importante. Generalmente disminuyen las gracias divinas, la ayuda, luz, protección, fortaleza, fuerzas que Dios da, disminuyen las gracias divinas a medida que crecen nuestras infidelidades. Es ley de providencia que se nos concedan las gracias, ayudas, luces, según nuestra cooperación, según nuestra disposición y cooperación. Así es, en suma, el sentido del dicho evangélico: al que tiene se dará más en abundancia, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Mas por el afecto al pecado venial hacemos resistencia a la gracia, ponemos obstáculo a su operación nuestra alma, y así recibimos mucha menos. Luego, si con más abundantes gracias no supimos resistir a las malas inclinaciones de la naturaleza, pensamos que resistiremos con menores fuerzas y gracias. Pues claro que no. Todo uno se debilita. Además que cuando el alma va perdiendo en recogimiento y en generosidad para con Dios, ya no siente los impulsos interiores de la gracia que la llevan al bien. Se ahoga, la gritería de las pasiones ahoga la voz de Dios en nuestra alma. Por último, la gracia no nos santifica sino a costa de sacrificios que hemos de hacer. Y muy difícil es con estos para quien tiene adquirido el hábito de gozar con el afecto a los pecados veniales. Podríamos terminar diciendo con el padre Lallemant: la ruina de las almas viene de la multiplicación de los pecados veniales, los cuales son causa de que disminuyan las luces y las inspiraciones divinas, las gracias y las consolaciones interiores, el fervor, el ánimo para vencer las acometidas del enemigo. Síguese de esto la ceguera espiritual, la flojedad, la frecuencia en las caídas, el hábito de pecar, la insensibilidad, porque luego que el pecado sea enseñorado del afecto, cométese sin sentir. Entonces esto es muy interesante, Entonces, la ruina de las almas entre la caída del pecado mortal viene de la multiplicación de los pecados veniales deliberados, los cuales son causa de que disminuyan las luces
y las inspiraciones divinas. Mientras más uno hace pecados veniales deliberados, menos tiene luces e inspiraciones divinas que llamamos gracias actuales. Las gracias y las consolaciones interiores, el fervor, el ánimo para vencer los ataques del enemigo, todo disminuye. Los efectos del pecado venial en la otra vida nos muestran cuánto debemos temerle. Para pagar por él pasan muchos años las almas en purgatorio. ¿Cuáles son sus penas? Y en tal lugar de expiación. Padecen allí por los pecados veniales. Padecen allí el más intolerable de los males, que es la privación de la vista de Dios. Apenas el alma se separa del cuerpo en el momento de la muerte, y bien tiene un deseo grandísimo para ver a Dios y no puede, y eso la hace sufrir. Como una persona está a 2 metros del agua, está encadenada, no puede moverse, muere de hambre, muere de sed. Entonces ahí padecen el más intolerable de los males, que es la privación de la vista de Dios. Cierto que no es eterna esa pena, y en esto se distingue las del infierno, mas durante un tiempo más o menos largo en proporción al número y gravedad de sus faltas, las almas, aquellas que aman a Dios y que, apartadas de todos los goces y entretenimientos de la tierra, piensan constantemente en Él y desean ardientemente contemplar su faz, vense privada de su vista y posesión, desgárranse de dolor indecible. Están desgarradas por un dolor indecible, un dolor que no puede explicarse, tan grande es. Entienden entonces con toda claridad, no haber felicidad fuera de Dios. Sí, fuera de Dios no hay felicidad en el otro mundo. Aquí un poco uno goza todavía de las criaturas, por eso somos tan tontos, ¿no? Y ven alzarse delante de ellas como barrera infranqueable la muchedumbre de sus faltas veniales, que aún no han purgado harto. Tan persuadidas sean de la necesidad de la limpieza que se exige para contemplar a Dios cara a cara, que se avergonzarían mucho de parecer en su presencia sin aquella limpieza, y jamás querían entrar en el cielo mientras les quede rastro de pecado venial. Entonces el alma se ve tal cual Dios la ve y no puede presentarse delante de Dios si está manchada todavía. Háyanse pues en un estado violento que entienden tener muy merecido, pero que no deja de atormentarlas. Sobre todo eso, según dice Santo Tomás, penetralas un fuego sutil que les estorba la acción y las hace padecer tormentos físicos para que expíen los goces pecaminosos en que consintieron. Cierto que aceptan de todo corazón los sufrimientos esos, porque entienden ser necesarios para poder unirse con Dios. Al saber, dice Santa Catalina de Génova, que el fin del purgatorio es limpiarlas de sus manchas, arrójanse a él, y tienen por muy gran misericordia del Señor el haber un lugar en que puedan quedar libres de los impedimentos que ven en sí. Mas el aceptar las penas no las quita el padecer. Este consentimiento de las almas que están en el purgatorio no las alivia un punto en sus dolores. Lejos de ello, la tardanza en ver su amor satisfecho cáuseles la pena que padecen. Crece esta en proporción con el grado de perfección en el amor de que Dios las hizo capaces. Aún así es Dios no solamente justo, sino también misericordioso. Ama a las almas con amor sincero, tierno y paternal, deseosamente dárseles por toda la eternidad. Si no lo hace así, es porque hay incompatibilidad absoluta entre su santidad infinita y la mancha más pequeña, el menor pecado venial. Jamás le odiaremos ni trabajaremos por evitarlo harto, ni la reparemos bastante por medio de la penitencia. Entonces, queridos hermanos, el pecado venial sí nos hace muchos daños en este mundo y en el otro. Entonces, seamos conscientes
de que todo pecado venial, bien, tiene que expiarse o en este mundo o en el purgatorio. Mejor hacerlo así, aquí. Y no decir de todo modo no es grave, no es mortal, por lo tanto voy a hacerlo. No, 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 no. Realmente es gravísimo. Gracias a Dios no nos separa de Dios todavía, no nos cierra la puerta del cielo, pero sí el pecado venial bien abre la puerta del purgatorio. La ruina de las almas viene de la multiplicación de los pecados veniales, los cuales son causa de la disminución, los cuales son causa de que disminuyan las luces y las inspiraciones divinas, las gracias y consolaciones interiores, el fervor y el ánimo para vencer los ataques del enemigo. Entonces, seamos conscientes, sed perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Con el pecado no se discute, y por eso hace falta tener lectura espiritual de buenos libros. Les aconsejo bajar de internet ese libro llamado Compendio de Teología Ascética y Mística. Compendio de Teología Ascética, se escribe ASC, Ascética y Mística, del padre Adolfo Tanqueray. Tanqueray se escribe Tanquerey. Muy buen libro, muy seguro, muy católico. También Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, por ejemplo, Preparación para la muerte de San Alfonso María de Ligorio, La práctica de amor hacia Jesucristo del mismo santo, Las glorias de María del mismo santo, y también Tratado de la verdadera devoción de San Alfonso, de San Luis María Griñón de Montfort, por ejemplo. Eso también ayuda. Y la biografía de los santos, todo lo que es de los santos realmente ayuda mucho. La cosa es seria, y hoy, por desgracia, viviendo en un mundo paganizado, y bien pensamos que todo es normal, y todo es que puede hacerse, que no hay problema, y que Dios es misericordioso. Claro que Dios es misericordioso, nadie duda de esto, ni niega esto, pero Dios, siendo infinitamente santo, viene a ser incompatible con las manchas, con todo lo que es pecado. También les aconsejo de buscar el libro llamado Las tres edades de la vida interior, Las tres edades de la vida interior, del padre Garrigou Lagrange. Garrigou, 2R, Garrigou Lagrange. Garrigou Lagrange en francés. Dios hermanos, les haría una limosna grande de reenviar estos audios a sus conocidos y decirles que se suscriban a nuestro canal y que escuchen esta explicación de la fe católica, donde hemos tratado de explicar toda la fe, el credo, mandamientos, sacramentos, oración y virtudes y pecados. Que la Virgen Madre Santísima y Purísima nos cuide. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.